Y esta semana y durante mucho tiempo venimos hablando del dólar blue y también se han sumado otras denominaciones a la jerga habitual de los argentinos como el dólar contado con liquidación o el dólar MEP. Pero ahora vamos a hablar de otro dólar que quizás está fuera del radar, pero que es muy importante, es clave para la economía argentina. Le hemos puesto el dólar invisible y nos va a explicar por qué esa denominación. Daniel Alonso. Hola Dani, ¿cómo ¿Qué estás? hace, Fede? ¿Cómo ¿Cómo andás? andás? Bien, ¿Todo Dani es bien? periodista del diario, especialista en economía. ¿Por qué el dólar invisible? El dólar invisible es porque es el dólar al que en general la mayoría de la gente no le presta atención, ¿sí? Pero, como vos decías, es un dólar importante porque es el dólar que se focaliza, por ejemplo, para las operaciones de comercio exterior. Es el que miran los importadores, los exportadores, es el que miran las reservas. Es el tipo de cambio mayorista y es el dólar sobre el cual uno tiene que ver el termómetro de cuánto lo va moviendo el gobierno para devaluar o no la moneda. ¿Sí? Y eso va ocurriendo a lo Y largo de eso va los días. ocurriendo, sí, fíjate la placa que traje para mostrarles cómo ha ido evolucionando ese ritmo de devaluación. Mira, este es un cálculo que hizo el economista Andrés Borenstein de una consultora Econviews, donde podemos ver la evolución que ha tenido esa devaluación o ese ritmo de devaluación en los últimos 3 años, desde 2021, desde principios de 2021 hasta marzo, o sea, no agarra estos últimos días que han sido bastante agitados, ¿no? Pero si uno observa desde dónde salíamos con un ritmo de devaluación, él ahí calcula lo que se denomina técnicamente la tasa efectiva anual, que sería la devaluación anualizada. Pero lo que estamos viendo ahí es el ritmo diario de cómo se va moviendo el tipo de cambio. Y fíjate que teníamos una tasa efectiva anual de 62%, es como decir, ese tipo de cambio aumenta en todo un año 62%, 63%. Luego fue cayendo, esto que siempre se habla, de que al dólar se lo utiliza como un ancla, ¿sí? Fue cayendo y empezó a disparar. Mientras más subía la inflación, tenía que subir este ritmo de devaluación. Lo que técnicamente, seguramente lo han escuchado mucho, al crawling peg, ¿sí? Que es esto de tratar de seguir el ritmo de devaluación junto con el ritmo de la inflación junto con el ritmo de devaluación. Bueno, mirá hasta dónde ha llegado en marzo, y aún está atrasado si se quiere, Claro. pero está marcando un ritmo de tasa efectiva anual de 158%. Claro, uno se va a preguntar, ¿esta va a ser la inflación? O sea, si el gobierno está hoy a un ritmo de devaluación, o lo estaba en marzo, antes de que se genere todo este ruido de abril, a un ritmo de 158% de aumento del tipo de cambio oficial, ¿significa que la inflación va a estar ahí? ¿Y significa eso? No, no necesariamente sería la respuesta. ¿Por qué? Primero, la referencia que tienen las personas, pero por sobre todas las cosas las empresas, para fijar un precio ha dejado de ser el tipo de cambio oficial, pasó a ser, en la mayoría de las operaciones, el contado con liquidación o el dólar MEP, que es el dólar bolsa, que son los dólares denominados financieros, Bien, con los que se puede operar de manera legal. claro. Y los otros comercios, los más chicos, y nosotros las personas, en general tomamos como referencia el dólar blue, el dólar que es ilegal o que tiene la venta en negro, que estaba en un ritmo muy, pero muy fuerte hasta que el gobierno terminó interviniendo con algunas herramientas que el Fondo Monetario la tenía bloqueada, pero finalmente lo utilizó, que fue vender bonos en dólares y fue utilizar billete, ¿no? Constante y sonante de las reservas. Bueno, esa referencia que se tiene del dólar financiero, contado con líquido, o de dólar MEP, es lo que finalmente ha llevado el ritmo de devaluación real. Por eso, si el tipo de cambio oficial, que está más atrasado, crece a ese nivel, eso no necesariamente castiga a la inflación, porque ya estuvo Claro. castigándola con otra referencia del dólar. Y para aquel que no está habituado al tema de los mercados, cuando se habla de brecha, se habla de la distancia, ¿no es cierto?, entre el dólar invisible y los diferentes tipos de dólares que hoy que manejamos habitualmente para tener una referencia. Es decir, la diferencia entre lo que vos decías, la divisa que pagan los importadores y aquel, desde el blue que pagan las cuevas hasta el mercado financiero, ¿no es cierto? Efectivamente, ahí vos tenés una diferencia que siempre se toman las puntas, la más baja y la más alta, con lo cual cuando se habla de brecha cambiaria, en general estás comparando el tipo de cambio oficial con el dólar blue. Claro. Esa brecha llegó al 140 y pico por ciento en las últimas semanas, ahora ha descendido de nuevo. Y sobre esto hubo una novedad, ¿no? en el cierre de la semana, que fue la decisión del Banco Central. Digo, porque esto es muy importante, porque al Banco Central se le venía exigiendo más
acción, Acción. más repentización, como se dice en el deporte, para tener una respuesta adecuada a la dinámica que está teniendo el flujo del tipo de cambio. Claro. Bueno, el Banco Central finalmente resolvió aumentar la tasa de interés, ¿sí? La llevó del 81 al 91% nominal anual. Ese salto de 10 puntos porcentuales o de 1000 puntos básicos hacía mucho que no ocurría. Un año atrás, o más de un año atrás, hubo un aumento de 950 puntos, algo más o menos parecido, que fue cuando la tasa pasó de 60 a 68,5%. Bueno, esta respuesta marca a las claras la preocupación de la temperatura que tomó el dólar blue y cómo contagió a los dólares financieros. Y por sobre todas las cosas porque ya le están quedando muy pocas herramientas al gobierno para poder sujetar el ritmo de inflación o una eventual corrida cambiaria. Para el dato del ahorrista, que mantiene este tipo de tasa del 91% para los plazos fijos a 30 días, implica una tasa efectiva anual que va a rondar el 140, 141%. Solamente lográs eso si depositas tu plata en un plazo fijo a 30 días y renovás todos los meses capital e intereses. Claro. En un año se supone que esa plata tiene que ser un 141% más que un año atrás. Hoy estaremos hablando de tasas positivas en relación a lo que viene siendo la inflación, o no podríamos ni siquiera hablar de eso. En relación a la proyección, digo. Eso te arroja hoy una tasa promedio en un plazo fijo de 7,5%. ¿La inflación cuánto ha sido? Sí. 7,9, 7,2, 7,5. Estaríamos hablando de un empate técnico. Empate técnico. Le puedes ganar un poquito, pero hay un compromiso, no olvidemos de esto, de que en el acuerdo de refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional, o de renegociación, más que de refinanciamiento, ese acuerdo de facilidades extendidas lo obligaba al gobierno a mantener tasas reales positivas. Muy pocas veces se logra. Ocurre en ventanas. Claro, con el nivel de inflación que tenemos hoy. Exacto. Es Y todo alto. dependerá. Esto es una expectativa que uno mira a corto plazo, ¿sí? A un año de 140%. La inflación puede ser eso, puede ser un poquito menos, puede ser más. Buenísimo, muy claro, Dani. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Fede. Abrazo. El dólar invisible. A un corte y ya volvemos con el final de Voz y Voto.